la prórroga de la muy conocida ley 26.160. Esta es una ley que está vigente desde el año 2006. Fue justamente en su momento resolvió todas estas situaciones de conflictos entre argentinos, entre criollos y aborígenes a lo largo y a lo ancho del país. ¿Por qué? Porque con carácter de situación de emergencia, por las disputas, por las tierras del pueblo originario, suspende los desalojos y todo tipo de gestiones o decisiones de cualquier índole, institucional o judicial, que pongan en riesgo y que le quiten tierras a los pueblos originarios. Para este año se piden 290 millones porque estos relevamientos que hay que hacer en cada una de estas comunidades cuestan, son recursos que hay que aplicar. Algunos son lugares muy alejados, difíciles de llegar. Cuando se inician estos relevamientos en el año 2006, las comunidades reconocidas en el país eran alrededor de 1000. Luego sufrieron subdivisiones, reacomodamientos, todo un proceso de reordenamiento, y hoy están relevadas el 70%, y ese 30% que aún no está relevado representan más o menos unas 600 o 700 comunidades. Estos relevamientos catastrales, jurídicos y poblacionales van a ser la base de otra ley imprescindible, que es la de propiedad comunitaria de la tierra para pueblos originarios. Es una necesidad que nosotros compartimos plenamente hasta terminar de ordenarlo territorialmente al problema, ¿no? Digamos que es en definitiva reconocer tierras que le pertenecían a los pueblos originarios. Creo que la provincia del Chubut en este sentido ha dado claros ejemplos. Se han entregado en la gestión de Mario Das Neves como gobernador más de 400.000 hectáreas, es decir, que nosotros tenemos la vocación, y creo que todos, nadie puede negar esto bajo ningún punto de vista, particularmente ahora de este 12 de octubre, donde hemos recordado lo que significa este crisol de genomas que nosotros tenemos, este crisol de elementos que nos hacen a todos iguales, ¿no? Porque me quiero despojar de este concepto del Día de la Raza. No hay 5 razas, digamos, y esto creo que son momentos para reflexionar acerca de esto, que somos todos iguales. Y hay derechos que han sido obviamente vulnerados durante muchísimos años. Hay comunidades que han sido invisibilizadas con esta concepción de que hay razas distintas, que hay razas superiores y razas inferiores, cosa que afortunadamente en el 2010 esto quedó definitivamente despejado desde la ciencia, ¿no? Y en este sentido se ha trabajado para ser obviamente justos con aquellos que obviamente han sido los propietarios de la tierra. Y en esto yo quiero hacer una aclaración que me parece sumamente importante. Una cosa son aquellos grupos radicalizados que dicen representar a los pueblos mapuches, y otra cosa son los pueblos mapuches que han conciliado su relación con los galeses, por ejemplo, en la provincia del Chubut. Nosotros hablamos, por ejemplo, y a veces está yo lo marco como una ironía, ¿no? Porque uno de los principales referentes que a veces se cuestiona y que hoy está en un proceso judicial en Chile, que ha sido nuevamente repatriado de la República Argentina, estamos hablando de Jones Wala. Él es la síntesis de lo que significó la República Argentina. Jones obviamente es un apellido, el apellido de su padre, que es de origen galés, y Wala, que es un apellido de origen mapuche. Es decir, que mucho antes de tener esta discusión, digamos, quienes veníamos de lugares diferentes, quienes teníamos una pertenencia distinta, etnias distintas, logramos conjugar un pueblo que supo trabajar unido, que supo trabajar, que inclusive supo darle, digamos, con su voto de los pueblos originarios, la potestad a la República Argentina de tener un territorio como la zona de Trevelin. Entonces, digamos, hay toda una historia. De pronto aparecen algunos grupos minúsculos, pero que nada tienen que ver con ese espíritu de fusión que han tenido las distintas corrientes migratorias, los pueblos originarios en la República Argentina. Tenemos que recuperar nuevamente el diálogo, entender qué es lo que están buscando estos grupos reaccionarios que cometen delitos, porque esto hay que decirlo, pero que no son los pueblos mapuches. Porque si no terminemos estigmatizando a un pueblo
que en su gran mayoría, yo te digo, en su gran mayoría son pueblos pacíficos, integrados a la sociedad argentina, pero hay otros que obviamente en su nombre cometen hechos vandálicos que obviamente tenemos que repudiar, y en el marco de la ley todo, fuera de la ley absolutamente nada. Entonces, hay que trabajar, esta ley hay que prorrogarla sin lugar a dudas para terminar de este ordenamiento territorial en la República Argentina y reconocer los derechos que obviamente nosotros hemos consagrado ya en la modificación de nuestra Carta Magna en el año 94, cuando reformamos la Constitución. Entonces, hay que avanzar con ese criterio, pero separar claramente que hay grupos que obviamente no entienden esto, que están reivindicando un país que no existe, que es la nación araucana o la nación mapuche, tanto de un lado como del otro de la cordillera, y esto hay que distinguir ambas cosas. Por eso insisto mucho en este aspecto. Una cosa es el pueblo mapuche, que es un pueblo pacífico, totalmente integrado, y otras son 3 o 4 referentes que lamentablemente vienen cometiendo hechos vandálicos con intereses que obviamente no son ni los del pueblo a los que dicen pertenecer, ni obviamente del resto de la sociedad argentina, ¿no? Claramente, ¿no? Y como dice el dicho, pagan justos por pecadores. Pasa siempre. Y sí, porque además, fíjate vos, se termina estigmatizando al pueblo en su conjunto. Es injusto. Cuando hablan los pueblos mapuches, los mapuches son violentos. No es así. Ese es un error que tenemos que corregir. Es decir, no podemos generalizar. Es lo peor que nos puede ocurrir. Sí, yo estoy muy agradecida, sobre todo a la autora del proyecto, que es la senadora Nora Jiménez, con quien hemos trabajado en conjunto, y también con diputadas también de la provincia de Salta y de otras provincias que también han presentado proyectos similares en la Cámara de Diputados, pero bueno, en el Senado tuvimos la suerte que se pudo tratar con mayor celeridad en la Comisión de Presupuesto y obtener un dictamen favorable, lo que le permite que este proyecto va a ser tratado en la próxima sesión. Es muy importante por el hecho de que estamos sobre el vencimiento de la prórroga. Recordemos que la última prórroga fue del año 2017. No sé si recordarán, en aquel momento nosotros habíamos conformado en la Casa, en el Senado, y también a través de un proyecto de otra senadora, de Norma Durango. Ella también trabajó muchísimo, y bueno, hemos logrado, en ese momento logramos que la ley 2660 se pueda prorrogar por 4 años más y vence ahora en el mes de noviembre. En aquel momento prácticamente se votó por unanimidad ese proyecto de ley. Recordemos que esta es la 4ª prórroga, que se viene prorrogando cada 4 años, y esta vez quizá el mayor aporte que va a tener la ley es que va a tener presupuesto, va a tener un fondo, como tuvo la primer ley original del año 2006, allá por el gobierno de Néstor Kirchner, que se sancionó y con un presupuesto propio, en aquel momento 30 millones, y nosotros, bueno, basándonos en ese presupuesto, por supuesto, actualizado al día de hoy y de acuerdo a las demandas que implica un relevamiento territorial que es muy costoso porque son convenios que se hacen con las provincias, donde se contratan técnicos, antropólogos, bueno, distintos profesionales, en conjunto con las propias comunidades y pueblos indígenas y las provincias, se llevan adelante los relevamientos. Eso, por supuesto, demanda la necesidad de un financiamiento. Por eso quizá la novedad de este proyecto, a diferencia de las 2 prórrogas anteriores, es que contaría nuevamente, al igual que en la ley original, con un fondo de 290 millones por año para poder financiar los relevamientos territoriales, que lamentablemente muchos fueron demorados por distintas razones que no vienen al caso hoy nombrar, pero mucho quizá de esa demora tiene que ver con esta falta de presupuesto asignado en la propia ley. ¿Cómo le va, Magdalena? Le habla Paula Rojo. Aquí una mujer racializada que goza, ¿no?, de los privilegios del racismo. Dentro de los feminismos y los transfeminismos se piensa, ¿no?, este movimiento como algo
más internacionalizado, ¿no? Como más que no tenga fronteras. Y una de las cosas importantes que me gustaría preguntarle, dentro de estas comunidades indígenas hay muchas mujeres indígenas por el buen vivir. Y quiero preguntarle si se tiene en cuenta esto a la hora de hacer el relevamiento o qué políticas va a provisionar este relevamiento con respecto a las mujeres indígenas de las comunidades originarias. Bueno, justamente este año, quizá el año pasado, cuando asumí como presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, creamos un área específica para la mujer indígena y las diversidades indígenas, ¿no? Porque entendemos que está lamentablemente muy invisibilizado, sobre todo las situaciones de violencia de género hacia las mujeres indígenas. Y nos hemos advertido, por suerte, con mucha alegría, ¿no? Cómo la mujer indígena se ha ido empoderando de sus derechos, y hoy cuando vemos reclamos, sobre todo los reclamos que se relacionan con la defensa del ambiente, la defensa del territorio, son las mujeres las que van al frente, las que ponen el cuerpo, y muchas veces terminan presas, algunas golpeadas, justamente por defender el territorio, que es un concepto totalmente distinto al concepto de tierra, que es el que tradicionalmente nos han enseñado a nosotros, sobre todo los que somos abogados en el Código Civil. Y el territorio tiene una cosmovisión que se relaciona con la identidad de los pueblos indígenas, con la cultura. Por lo tanto, el territorio indígena no se vende, no se transfiere, no se hace un negocio, no hay ese ánimo de lucro respecto del territorio. Por eso es una visión tan distinta, y que tanto tenemos que aprender nosotros de los pueblos indígenas, porque nadie piensa en la tierra como un bien que se puede intercambiar y sacar una ganancia con la venta de tierra. Por eso se dan muchas veces esos enfrentamientos de visiones respecto de un territorio indígena. Y nadie más que las propias comunidades indígenas son las que cuidan el monte, las que cuidan el agua, las que cuidan la tierra, de la contaminación, de los desmontes forestales, inclusive de la introducción de especies que no se relacionan con las especies autóctonas, por ejemplo, el pino en la zona sur, que es una de las causas de que provoca los incendios y que destruyan, ¿no? Tanta flora autóctona. Entonces, cuando hablamos de relevamiento territorial, además que es un resguardo para que no sean desalojadas las comunidades indígenas hasta tanto llegue esa solución de fondo que nos pide la propia Constitución del 94, que es la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Mientras tanto, esta ley 26160 y sus sucesivas renovaciones provoca una especie de paraguas jurídico que hace que no puedan ser desalojados de sus tierras hasta no tener ese título comunitario, ¿no? Que el mismo artículo 75, inciso 17 de la Constitución, con la reforma, estableció que es justamente una obligación del Congreso de la Nación dictar una ley que establezca justamente todo el procedimiento para definir los títulos comunitarios y entregarlos a las comunidades. Senadora Matato Cupido, la verdad le voy a decir senadora toda la entrevista, porque realmente hemos trabajado muchísimo desde nuestros lugares, ¿no? Entrevistándola, sobre todo cuando integraba la bicameral de Lara San Juan. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Volviendo al tema indígena, quería consultarle, recién más o menos lo indicaba, que tiene que ver con una nueva ley de comunidades indígenas, ¿no? Para justamente, es de tierra comunitarias, y justamente lo que hace es evitar esta prórroga cada 4 años de esta ley, que, bueno, se busca que se trate y se sancione la semana que viene en el Senado. Bueno, yo fui una de las autoras de un proyecto de ley de propiedad comunitaria. Lamentablemente no tuve suerte de que se tratara, pero hay otros proyectos también de otros senadores, de diputados, de distintos partidos políticos, que deben servir como base para poder sancionar de una vez por todas ese mandato constitucional que es sancionar la ley de propiedad comunitaria. Si esto ocurriera así,
seguramente muchos conflictos territoriales no se estarían dando, ¿no? Si hubiera definición y si hubiera además entrega de tierras aptas y suficientes, tal como lo dice la Constitución, para comunidades que a lo mejor no pueden, por alguna razón, quedarse en su territorio, pero sí el Estado tiene la obligación de proveerle tierras aptas y suficientes. Todo este debate, que por supuesto no es un debate sencillo, porque atrás está, bueno, hay muchos intereses que ustedes conocen que existen detrás de los territorios, sobre todo territorios que tienen agua dulce, territorios que tienen minerales estratégicos, territorios que tienen una alta caracterización paisajística, bueno, que tienen, por supuesto, un valor inmobiliario muy importante. Todo esto hace que muchas veces se produzcan enfrentamientos territoriales, que siempre hay que buscarle, por supuesto, la vía de solución pacífica, consensuada, sobre todo para que no tengamos situaciones de violencia, ¿no? Como las que ya hemos tenido en nuestro país. Por lo tanto, esta ley es una ley de paz, es una herramienta de paz, la ley 26.160, porque va a relevar, tal como lo dice la ley. Esta ley no entrega tierras, esta ley lo único que hace es relevar, pero también a su vez protege el territorio de las comunidades indígenas para que nadie pueda, sobre todo, avasallar los derechos indígenas y muchas veces aprovecharse de que muchas comunidades indígenas son humildes, entonces no tienen acceso a la justicia, o están muy alejadas y a lo mejor no se conoce lo que sucede en su territorio. Pero bueno, se conoce en nuestro país inclusive que en algunas provincias hay bandas armadas, ¿no? Que van a sacar a las comunidades de sus tierras con gente a lo mejor contratada aquí en Buenos Aires, en una barra brava, y las llevan a sacar a las comunidades. Y todo eso se tiene que conocer, porque somos un país federal y somos un país donde la Constitución establece igualdad de derechos para todos los argentinos y argentinas. Entonces la ley es la misma para todos y por eso nuestra tarea es buscar siempre soluciones dialogadas, soluciones de paz, y esta ley es una herramienta de paz. Así que esperamos que la próxima semana tengamos esta media sanción y que todos los senadores y senadoras acompañen a este proyecto de la senadora Nora Jiménez y pueda ser discutida en la Cámara de Diputados también en estos momentos que son difíciles porque estamos en medio de un proceso electoral, pero el vencimiento de la ley determina que este proyecto no pueda ser tratado más adelante, sino que tiene que ser tratado lo antes posible.